Bueno, tenemos con nosotros a Omar Pérez, gerente de las pruebas PISA del Instituto de Investigación y la Calidad Estudiantil, para que nos explique el procedimiento, qué buscamos con esto, qué es la OCSE, por qué se elige ese criterio si no hay otro, y qué posibilidades tenemos nosotros de superar el umbral del 2022, que es donde mejor nos ha ido. Sí, compartir la presentación del señor Omar Pérez, que es el gerente nacional de las pruebas PISA en el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Que yo le quiero agregar, que yo le quiero agregar a eso, porque yo no sabía que había un instituto de la educación se estudia aquí. Y si es así, el presupuesto de este año para el sector educativo es de 315.000 millones de pesos. De ese presupuesto, ¿qué porcentaje se le dedica a la investigación en materia educativa? Pero antes que nada, yo creo que tú comienzas explicando qué es la prueba a la que nos estamos refiriendo nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Omar Pérez Veloz, como ya he mencionado. Soy el NPM de PISA a nivel nacional y también encargado en funciones del Departamento de Estudios Internacionales del IDEICE. El IDEICE es una institución... Antes de que sigas, ¿qué es lo que es el NPM? NPM significa National Project Manager. Ah, o sea, el gerente nacional de proyecto nacional. Ok, perfecto. Entonces, el IDEICE es una institución adscrita al ministerio, es un instituto técnico que se encarga de evaluar. No es una interna. No es autónoma. No está en el organigrama educativo. Tiene autonomía en términos de investigación y evaluación. ¿Qué tiempo tiene funcionando? Pero no ¿Qué tiempo tiene existencia? Desde el 2008. Perfecto. ¿Y tiene financiamiento? Desde el MINER. ¿Cuánto es el presupuesto de ustedes? No manejo exactamente la cifra, pero es menos de 500 millones de No, y está pesos aumentándose. En los últimos años se le ha dado mayor importancia a la investigación. Si tiene 500 millones, 200 de nómina. Explicándome el problema, ¿qué es? La prueba. ¿Qué es la prueba? Sí. ¿Cuál entonces hay un programa? La prueba PISA es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. Es una prueba internacional que comenzó en el 2000 a nivel internacional. La primera vez participaron muy pocos países porque solamente eran los miembros de la OCDE. Actualmente participan más de 80 países a nivel internacional, cerca del 80% de la economía, del PIB del mundo. O sea, estamos hablando de, son los países ricos de que los países... No, los países ricos hay fueron muchos los primeros países que empezaron, emergentes. pero ya no. Sí, pero ya hay muchos países emergentes y pobres que participan. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Nosotros... ¿Agentado? ¿Quién más? El Salvador, participa Guatemala. Haití participa. Haití no, ¿qué va a participar? Por Dios. No, No hay gobierno, va a haber. Por Dios. No te pregunto. Guatemala, República Dominicana, El Salvador. está bien. En Sudamérica también muchos países, Paraguay, Uruguay, bien. Bolivia. Bueno, el asunto es que PISA es una prueba que permite comparar la educación a nivel internacional. Y es muy importante, yo quiero señalar esto porque existe un sesgo de que la prueba PISA tal vez sea inútil porque cuando tú sales en una posición no favorable, muchas veces vemos solamente esa posición. Pero PISA nos permite diagnosticar el estatus de la educación dominicana. Y eso es muy importante, porque para mejorar necesitamos saber cómo estamos. Entonces, la prueba PISA es una herramienta muy eficaz en ese sentido. Y obviamente no nos podemos comparar con un país desarrollado como Finlandia, como Singapur, que están muy adelante en la prueba PISA, pero nosotros tenemos que tener aspiraciones. No queremos ser el último, no queremos estar en las últimas posiciones, queremos mejorar. Y la mejor forma de mejorar es saber cómo lo hacen los mejores. Normalmente, pondré un ejemplo, el béisbol es un deporte nacional, es un deporte muy practicado en nuestro país. Y creemos que posiblemente Estados Unidos y nosotros somos los líderes a nivel internacional en béisbol. Bueno, ganamos un clásico. Estados Unidos ganó uno. No, Japón ha ganado dos, nosotros uno. Esos son ya cada 4 años. No, falta otro. Creo que Estados Lo que Unidos quiero traer a colación... Estados Unidos gana uno, Japón 2 y nosotros Nosotros ganamos invicto. Lo que quiero traer a colación es que en un país pequeño como este compite a nivel internacional en béisbol de tú a tú con los principales países del mundo, países desarrollados. Top 3 del mundo en béisbol. Entonces, yo creo que también podemos ser buenos en educación si invertimos y desarrollamos una ruta estratégica, obviamente,
basado en evidencia para tomar decisiones, para desarrollar políticas efectivas para mejorar el sistema educativo. ¿Qué tomaron en cuenta ustedes? ¿Tú estás satisfecho con esa respuesta, Fafa? No, no estoy satisfecho. Está bien, pregúntale lo que tú quieras. En el sentido que él ha hablado en sentido general, aquí a nivel concreto, ¿cómo se expresa eso? ¿Qué Él mecanismo quiere saber la local muestra se de canaliza estudiantes con que eso? van y qué tipo de ¿Cómo exámenes cogen se la prueba? someten, todo eso. Ok, en ¿Quiénes detalle, participan, cuándo, cómo? en detalle El la día cero, prueba... ¿qué se hace? Es quizá lo que él quiere saber. En detalle, la prueba PISA en el país tiene una muestra de 9.650 estudiantes aproximadamente. ¿Cómo se escoge esa muestra? Esa muestra es seleccionada por la OCDE, nosotros obviamente colaboramos con ellos para esa selección. Está 9.000. estratificada ¿Y por qué entre es que todos los sectores del en el país. estudio pasado fueron más de 10.000, ¿no? No, de hecho, en este momento tenemos una muestra mucho mayor. Mayor, sí, importante. De hecho, mucho mayor que antes. Lo que quiero traer a colación es que, a pesar de que una muestra, la prueba PISA, aún así, los resultados son muy buenos porque la estadística detrás de esa prueba es muy confiable. Está bien establecida y está estandarizada. Entonces, ¿cómo logramos dar una prueba internacional en el país? Esa prueba se contextualiza en el país. Es traducida y se adapta al lenguaje español dominicano. Muchos critican que como una prueba que se la dan a un alemán, la podemos hacer nosotros acá. Esa prueba que reciben los alemanes es adaptada por un alemán allá y un dominicano la adapta aquí en ¿Quién lo República hace aquí? Dominicana. ¿Tú? Yo hice parte del trabajo de Qué ciencia. bien. Mi formación es el área de ciencias y en esa parte fue que colaboré con la prueba, además de ser el NPM. Jonathan y después Omar, Félix, y varios después tú, hermano. especialistas en pedagogía del país, incluyendo al exministro, han reconocido que ciertamente ya estamos en el marco de la prueba PISA y nos están comparando con países desarrollados. Pero plantean la necesidad de que avancemos hacia otro modelo de medición que permita compararnos con perfiles sociales, humanos, países con características afines con el mismo nivel de desarrollo, necesidades productivas y otras perspectivas. Además de la prueba PISA, ¿se ha pensado, se está evaluando la posibilidad de o en paralelo o avanzar hacia un modelo de evaluación comparativa que sea distinta a la PISA, que se parezca más, que permita contextualizar más nuestra realidad? Sí, de hecho, el Departamento de Estudios Internacionales actualmente está trabajando en una propuesta macro para atraer otros estudios internacionales al país, como el ICCS, PIRS, TIMSS. Ah, que son Esas equivalentes a las pruebas PISA. no son equivalentes, son pruebas Paralelo. estandarizadas, Exacto. ¿Qué es pero lo evalúan importante? otros momentos Ok. y otras cosas además de PISA. Porque PISA solamente, para contextualizar, mide competencias de los estudiantes, no mide currículum. No O sea, conocimiento. nosotros no podemos... Son capacidades, no conocimientos. Sí, necesariamente. Práctica. aplicación de lo que aprende. Exacto. Exacto, Eso- es como, para ponerlo en contexto, cuando vemos pruebas nacionales está viendo la eficacia del sistema educativo en el contexto local. Y por lo tanto, las preguntas tratan de responder cuestiones que tienen que ver con el currículum. ¿Qué tanto se cubrió la clase? ¿Qué tanto manejan las clases o lo que se trabajó en las aulas del país? Sin embargo, PISA se va un poquito más allá. Parte de lo que recibieron en clase, que ellos pueden aplicar eso fuera. Y por eso es que la prueba, cada ítem de la prueba, por ejemplo, no tiene nada de oculto. Me explico. Imagínense que en un ítem hipotético que hable de un tema muy particular, le dan todas las definiciones, le describen la situación, de tal forma que no dependa de los conocimientos. La respuesta va a depender de la habilidad que tenga ese estudiante con lo que ha aprendido. aplicación de su Entonces, conocimiento. exacto. Entonces, no tiene que ver con preguntas típicas Específicas. como ¿qué dicen las leyes de Newton, por Sí, o ejemplo? ¿cuánto No. mide el canal de Panamá? Por ejemplo, nada de eso. Decirle a la gente que en la página de la OCDE hay como un test que uno puede hacer. Yo lo hice esta mañana para prepararme para la entrevista, donde ellos te hacen preguntas y tú puedes ir como respondiendo. Félix. Sí. La prueba PISA, usted me está diciendo que se trabaja por competencia. Aquí tenemos que la currícula se trabaja por objetivo o por competencia. Primero, ¿cómo se está trabajando ahora en el sistema educativo dominicano? ¿Por objetivo o por competencia? Por competencia. Por competencia. Ok. Entonces, la segunda pregunta en función de esa. ¿Existe un plan macro, un master plan para desarrollar el sistema educativo y que esas características que versan en las competencias de PISA se puedan aplicar en el sistema en el día a día? Bueno, yo diría que el simple hecho de aplicar el currículum actual debería cubrir eso, porque el programa
No, pero dominicano. debería que lo cubre o que debería en expectativa. O sea, me refiero para aclarar. Ujú. El currículum dominicano se basa en competencia. Eso es lo primero. Y aunque no soy curriculista, he revisado mucho el currículum porque Sí, trabajé en un momento interesante. como editor y también como autor en algunas editoriales. Y nosotros trabajamos de la mano con el currículum dominicano. El currículum dominicano es más completo que muchos currículums del mundo. Y el currículum por Es competencia muy uno lo completo. avanza. ¿Qué falla entonces? Fallan muchísimas cosas, pero repito, para nosotros poder dar una opinión informada, tenemos que basarla en alguna evaluación, alguna investigación. De lo contrario, una opinión sin base es una opinión más. Omar, ¿cómo podemos...? Terminaste con él. Sí, No sé si pude completar. No, sí, está tu- bien, no te preocupes. ok. Omar, Adelante, Emilio. ¿cómo podemos realmente encontrar buenos resultados con nuestros estudiantes cuando, lamentablemente, me duele en el alma decirlo, tenemos tantas deficiencias con los maestros dominicanos? Se demuestran los exámenes que le practican, los concursos de posición. ¿Cómo podemos entonces obtener buenos resultados con los estudiantes? ¿Me entendiste bien? Sí, entendí bastante. Ciertamente tenemos muchos desafíos en nuestro sistema educativo. Y uno de ellos, una de las aristas, es la formación profesoral. Pero como he dicho antes, en otros momentos, nosotros tenemos que basar nuestras acciones, las políticas públicas, basadas en investigaciones y evaluaciones. Que tú pensaras, un PISA, maestro te escribe por WhatsApp, perdóname, te escribe, yo quiero saber, te escribe saber con Z y con L al final. Un profesor que le da clase a estudiantes de segundo y secundaria. Yo quiero saber, entonces te lo escribe con Z y con L al Yo final. lo pondría bien yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, yo me solamente pasó a mí con- respeto las reglas de la gramática que tienen, que le agregan valor al texto. Lo que es plástico o estético, yo no lo respeto, porque eso yo pienso que crea ruido comunicacional. O sea, si a mí me dicen que escriba México con X, No, es otra yo cosa. le escribo no, con J. no, pero es otra, no, es Y me otra da cosa. par de- No, eso no, Es no, una es otra cosa. rebeldía tuya, sí. Bueno, es sentido común. No, no. Porque la mayoría del idioma, lamentablemente, es arbitrario. Pero No oiga, obedece no, pero yo no entendí a eso. la ley de Omar, la lógica. yo no entendí eso. Pero no ¿Tú lo interrumpa. entiendes? Es consuetudinario, No interrumpa, consuetudinario. que Arbitrario. él Pero eso lo me podemos expresa, discutir que a ustedes, los no es maestros arbitrario. le atención para formar. Sí, pero dime, Omar, contéstame, Omar, por favor. Vamos a Omar. ver. Si a los maestros también se le hace análisis para mejorar. Claro. Para que Bueno, su en proyecto sea PISA, hecho. de hecho, es algo bueno informarlo y creo que este es un espacio estupendo para hacerlo. PISA evalúa a los estudiantes, pero también hace un cuestionario a los padres, a los docentes y a los directores. No solamente a los estudiantes. Los estudiantes se le hace un cuestionario que se hace en la computadora y también se le da la prueba. Y basado en todos esos resultados, se hacen análisis contextuales de cómo, por ejemplo, un estudiante, cómo varía su rendimiento en función de su estatus socioeconómico o en función de dónde estudia, si es en la ciudad, en el campo, o si es un colegio privado o un colegio público. Omar ¿Los países Pérez. ricos preparan a los estudiantes para PISA? Tengo reportes de que sí. Sí. Hay países que lo que lo Omar hacen. Pérez Y está hablando con nosotros lo nosotros, hicimos gerente este año nacional también. de la prueba PISA por el Instituto Nacional de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa y de ICE. Omar, hemos avanzado en la prueba PISA por primera vez en muchos años, tenemos una mejora en los indicadores. ¿Qué representa ese avance y cuáles son las perspectivas que tenemos para después de esta evaluación? Bueno, el avance fue muy significativo. Dada la pandemia, la mayoría de los países del mundo de hecho retrocedió. Para muchos fue una sorpresa que nosotros mejoráramos tanto. Y creo que es legítimo, ¿no?, tener sus dudas. Claro. Pero hay que tener algo en pendiente. La prueba, algo que garantiza la validez de la prueba, es que como una prueba internacional, nosotros no hacemos los cálculos. Eso lo hacen en la OCDE, el consorcio de PISA. Entonces, nosotros solamente colaboramos con ellos dándole algunas informaciones de, por ejemplo, aplicar la prueba, de mandar los datos y corroboramos los cálculos, los rehacemos. Pero los datos finales que salieron el año, creo que fue el año pasado, esos datos salieron de la OCDE y nosotros nos dieron obviamente los mismos resultados. Ahora, ¿son significativos? Vamos a poner eso en contexto. Lo primero es que en PISA existen ciertos niveles. PISA está dividido en 6 niveles. Nivel 1, 2, hasta el 6. El asunto es que
según el mismo organismo de ¿Puedes mencionar PISA, la característica principal de cada uno de esos? claro, en general, a partir del nivel 2 es que tenemos unos niveles aceptables. El nivel 2 es el mínimo necesario para que un estudiante tenga éxito en la vida. Y debajo de 2, Éxito en la vida. ¿Y Sí. cuáles son esas herramientas para que tenga éxito? digamos que puede por lo menos interpretar texto, que puedan tomar decisiones basadas en evidencia, que puedan, por ejemplo, tomar decisiones con sistemas simples. Es el nivel más bajo de subsistencia. Los que están por debajo de eso, un texto de un párrafo, digamos, de 3 líneas, posiblemente ya no lo Ya entienden. no lo puedan entender. Hay que darle oraciones tipo niños de 5 o 6 años, literalmente. Eso es lo que dice el estándar de PISA. Por encima de 2, obviamente, en 3, ya la cosa va mejorando hasta el 6. El 6 es el nivel experto. En todos los países del mundo, en el nivel 6, eso está muy por debajo del 1%, de hecho. Porque lo normal es que los que estén ahí son niños superdotados, o niños muy dotados o que tienen muchos recursos. En el nivel 5 normalmente hay pocos, pero hay un poquito más. Nuestros estudiantes, la mayoría, están por debajo del nivel 2. Ese es un desafío. es importante- Esa mejoría, Vamos con Graimer, para sí, que vean a lo vamos. que me refiero, la mejoría que tuvimos, Ahí mismo. a pesar de todo, están por Es debajo un de del orden, nivel 2. José, porque es de lo mismo que él explica. Es importante aclararle a la gente, porque a la gente también hay que edificarla, que todo lo que estamos hablando aquí de cómo hemos mejorado de la penúltima prueba, pero nosotros estamos por debajo de la prueba del 2015, donde obtuvimos mejores resultados, de acuerdo al informe que publica PISA en su página no. oficial. No me permite Por- corregirte. No, lo voy a leer. ¿Me puede ¿Lo corregir tiene ahí? lo que yo lo tengo aquí? Vamos, Yo lo leí dale, entero. dale, dale. Mira, en el 2015, por ejemplo, de acuerdo a PISA en su página oficial, en lectura, por ejemplo, nosotros sacamos un 358 358 puntos. puntos. En el 2018 bajamos y en el 2022, que tocaba en el 2021, es importante decir, Exacto. pero por la pandemia se pasó al 2022, entonces sacamos 351 puntos. 7 puntos 7 puntos menos de menos. los O 358. sea, mejoramos con relación al 2018, pero, Pero no no con relación al con 2015. relación al ¿Qué tú 2015. opinas de eso, líder? Sí, eso Y es también, lectura. Y también es pasó, lectura. no es lectura, es un gráfico incluso dinámico que tiene en su página la OCDE. La está comparando. Y sí, La o fecha. sea, para que la gente entienda por qué lo explico. Yo me formé en un doctorado en educación y por eso investigo bastante de estos Dale. temas. Y, por ejemplo, en lo que sí mejoramos ampliamente fue en matemáticas, porque en 2015 teníamos 328 puntos, en el 2018 bajamos y en 2022 obtuvimos 339 puntos. En el caso de ciencias también tuvimos un avance importante y ahí ellos hacen una ampliación y un desglose de que en el caso de República Dominicana, a diferencia de otros países, la mayoría de las mejores puntuaciones las obtuvieron las niñas, sobre todo en matemáticas. 34 puntos por encima en el área, creo que de lectura, y 4 puntos en matemática por Superior a los encima de hombres. los niños. Sí. Bueno, déjeme replicarle. Vamos a ver. Lo primero es que, en términos generales, la prueba del 22 fue mejor que la del 15, en general. O sea, los promedios, cuando usted promedia todo, Promedio general. es mayor que la del 15. Aunque en el 2015 hayamos En- sacado 7 puntos más. Bueno, En- no, porque en fue lectura. 7 puntos más En en lectura. lectura. Él te está hablando de Y en un promedio de matemáticas. todas las pruebas con el No, hacer pero una regla de si 3. sumamos todos los años la República. No, tenemos no, él No, te no, está muy diciendo. clara la él te comparación. Me está hablando diciendo muy bien claro de que la- si tú de- sumas del el resultado. promedio de la prueba PISA del 2015 y el promedio de la del 2022, Es la del mayor. 2022 queda por encima. Aunque en lectura sacamos 7 puntos menos. Exacto. Eso es lo que él te está Pese- diciendo. Totalmente. Aunque esa prueba PISA del 2022 es la que tocaba en el 2021, ¿verdad? Sí, Por sí, lo cual, correcto. aunque el gobierno se la atribuya, no le tocó nada, porque eso fue de los gobiernos de Danilo. Bueno, 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 No. no lo politizan. Claro, no me No, no politizado, tiene nada es que una ver con realidad. eso. Oye, claro. oye, la la barbaridad. evaluación, ¿Y qué es lo que pero pasa? fue una realidad de la evaluación. Y Danilo gobernó en el 2020. No. Y en el 2021. Que esa evaluación del ¿Y en el 2022 2022? correspondía al 2021. No, el 2022. El que se firmó. El que se firmó. El No, 2022. Qué locura. evaluó el Señores, gobierno de vacúnense de esa politiquería que ustedes Sí, la verdad. usted dice que tiene un presupuesto de más de 500 millones de pesos que se saca del presupuesto de educación, es decir, de nuestros no, impuestos. menos, perdón. Pero no para PISA, es para el IDICE. Es el IDICE completo. Que tiene muchas Y cosas. es menos de 500 millones actualmente. Qué No, pena. yo lo que digo es que el presupuesto del Ministerio de la Juventud del año pasado fueron de 681 millones, una secretaría, un ministerio para el país entero y tiene temas de infraestructura, becas, nómina.
¿qué tanto tienen ustedes burócratas dentro que tienen que gastar tantos millones del presupuesto nacional? O sea, ¿cuál es la infraestructura? ¿En qué se va tanto dinero? Bueno, déjame ponerte en contexto. Sí. Yo soy investigador en la UAS también. Y yo sometí una propuesta que me la aprobaron en el MESI. Sí. Y una propuesta de física, normalmente uno estima que debería tener, para que sea significativa, debe gastarse entre 10 y 20 millones de pesos. Para una investigación. Para una sola investigación. Estamos hablando de una investigación que se compran equipos y se hacen cosas en un lugar. Cuando se hace una investigación educativa... ¿Pero eso fue para la UAS? Sí, en la UAS. Ok, para la UAS. No para educación. No, pero Ok. estoy poniéndote en contexto para que tú veas el costo de una investigación. Sí. Cuando tú haces una investigación educativa, que tú vas a visitar más de 100 escuelas, que tú vas a mandar un montón de gente a la calle a aplicar cuestionarios, después hacer análisis, eso se va un montón de dinero. Para un tema que vaya a para investigar. una sola Pero, investigación. ¿Quiénes Entonces, están contratados no son empleados del MINER para aplicar esos cuestionarios? Pero no se lo tomen personal. no, porque No, es no, una de- estamos pero hablando estoy institucionalmente. poniendo Dígame lo que en significa contexto. una investigación Ay, científica. Yo estoy no, poniendo, no, lo estoy poniendo en no ese tu contexto. popó. Lo estoy poniendo en contexto porque Es para entender el yo gasto. Sí. tengo experiencia en investigación y en el IDIC he ganado experiencia en investigación educativa y también evaluación educativa. Y créanme que muchas de las evaluaciones que hacemos se hacen, como dicen por ahí, de tripa a corazón. Pero de tripa a corazón. con En ese el presupuesto. sentido, bueno, es que tú tienes que Le ver. faltan recursos. No, pero espérense. Escúchame. Mire lo que sucede. No una encuesta, manito. Cuando No, usted está pero Pero haciendo... dejen que él pregunte porque ese es su rol aquí, señores. Yo Pero quiero déjame- saber en qué se gastan esos Y él le está cuartos. respondiendo. ¿Qué personal técnico? Pero déjame responder. Él te está contextualizando Sí, lo te que puedo- significa una pero- investigación Pero que no lo científica de un traduzca, tema. Jonathan. Deja que él responda. Pero es a él que yo quiero escuchar. Él te explica. Sí. Adelante, Omar. Disculpa. Ok. No, que no nos No, disculpe. tú, Sí. no importa que ¿Por qué él interrumpa. está respondiendo muy El amablemente? asunto es que cuando tú haces un diseño, vamos a suponer que yo quiero evaluar un programa que es de alcance nacional. Para que ese estudio tenga validez, tú tienes que estudiar a ver qué muestra mínima tú necesitas. ¿Qué sucede? Que algunas veces, por alguna razón, los maestros o los estudiantes que tú vas a evaluar no participan o no completan. Tú tienes que ¿Es buscar... todo el estudiantado solo de 15 años? No, tú estás hablando de porque tú estás preguntando por el IDIC. No preguntaste por PISA. PISA es otra cosa. PISA es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a investigar o a hacer una evaluación, tú necesitas muchas veces mandar a un grupo enorme de personas, estamos hablando de 10 grupos, durante un mes completo. Cuando tú haces los cálculos de viáticos solamente, ahí se te va un montón de dinero. Sí. Cuando tú comienzas a revisar esos datos, tú necesitas tener, por ejemplo, una licencia. La licencia de SPSS para hacer análisis estadístico, Sí. que hay que pagarlo todos Y los luego años. esos informes, ¿Cuánto ¿qué uso cuesta? se le da? Esos informes. Sí. Da un break. Esos Sí, no, está bien, informes un momentito. se remiten siempre al ministerio. Y el ministerio son los Toma que decisiones. Toma decisiones basadas en esos Omar, estudios, Ok, sí. O sea que es un fracaso porque la educación Ahora se lo vamos- ha ahora ido lo por la vamos- cañería ahora en lo los vamos a años. Sí, Omar, Emilio, breve, breve, breve. Emilio, oíste, breve, que yo le Jonathan. quiero hacer una Y a pregunta. mí me... Vamos. Chance, llame, Vamos a Jonathan. ver. Hermano, vamos a hablar de realidad y de esperanza. Por tu lenguaje, te voy a tutear, un hombre joven, por tu lenguaje facial y verbal, veo que tú eres un doliente de la educación dominicana. Quiero hacerte dos preguntas en una. ¿Qué tiempo tú tienes estudiando el comportamiento de la educación en la República Dominicana? ¿Y qué esperanzas reales tenemos para mejorar? ¿Me entendiste bien? Claro, Por supuesto. hombre inteligente. Por favor. Primero, claro. mi primera aproximación con el ámbito educativo fue en la misma universidad. Ok. Desde que comencé a estudiar mi carrera, ¿Qué estudiaste? fui física. Yo tengo un grado en física y maestría en matemáticas. Ay, 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 ay. Fui monitor e investigador desde muy joven. Ujú. Y obviamente en la universidad el ambiente académico te permite ver el estatus de la educación preuniversitaria. Y he visto cómo ha ido variando la calidad de los estudiantes que nos llegan a la universidad. De hecho, yo hago pruebas con mis estudiantes para ver más o menos qué manejan. ¿Tú te sientes satisfecho con los resultados que has visto en los últimos años? Como profesor, no. 47 Listo. mil Gracias. millones de Ok, dólares. Sí, vamos quiero- a- sí, después de la pausa, porque tenemos el tema de las pruebas PISA. ¿Van a estar vigentes hasta finales de mayo? Sí. Hasta finales de mayo, desde el 21 de Abril. abril. Bueno, entonces se quedó en el tintero. Sí, yo una quería pregunta. preguntarle para contextualizar a Omar.
el tema del uso de las investigaciones, porque el IDEICE se encarga de hacer investigaciones del sistema educativo completo, preuniversitario. Todos los elementos, por ejemplo, cómo está la lectura comprensiva en el primer ciclo de primaria, cómo está el tema de las habilidades en matemáticas, en su secundaria, investigaciones, que las pasa al Ministerio de Educación. ¿Para qué se utiliza ese trabajo, esos resultados? ¿Cómo se utilizan esos resultados de estas evaluaciones, investigaciones que ustedes hacen, técnicas científicas, y cómo se utiliza la prueba PISA, después que tenemos esos números, esos datos en las manos? Ok. Lo primero es que la mayoría de las evaluaciones e investigaciones que hace el IDEICE se hace bajo solicitud. Por ejemplo, el ministerio hace un programa de intervención de algún tipo para mejorar algo en un nivel específico, con toda la de la ley, invierte una suma obviamente ingente de dinero para aplicarlo, porque hacer el cambio en el sistema educativo es bastante caro. Sí. Y luego nos solicita a nosotros, yo quiero saber cuál es la eficacia de este trabajo. Y nosotros entonces hacemos una propuesta de evaluación y de investigación para ver si esa intervención, ese programa, tuvo algún tipo de efectividad. Hay muchísimas evaluaciones que se pueden hacer con un programa. Y esos datos, esas informaciones se les remiten al ministerio. El ministerio, en la mayoría de los casos, lo que hace es que, basada en la evaluación que hacemos, basada en esa investigación, puede ser una u otra, o ambas, entonces toma una decisión de continuar con el programa, si es eficaz, o de mejorarlo, o inclusive pararlo si no fue nada eficaz. Entonces, básicamente funciona de esa manera. Sobre PISA, PISA realmente muchas veces se simplifica demasiado con el ranking. Y yo creo que sería bueno que la comunicación gire en torno en cómo podemos mejorar a partir de PISA. PISA es como cuando vamos al médico y no sabemos qué tenemos, pero nos sentimos mal. Todos sabemos que el sistema educativo tiene sus áreas de mejora, ¿no? No, está jodido, vamos a hablarlo en claro. El sistema dominicano está jodido. Oye, $46.500 se invierte, dice PISA, en un estudiante dominicano cada año. No, un estudiante. Pero en un estudiante. Sí, uno. hay que manejar el lenguaje, porque decir lo que acabas de decir no contribuye a una mejora. No, yo prefiero mejor decir. Hay que decirlo, porque la gente tiene que estar consciente de cuáles son los beneficios que tiene PISA. Espérate, para que termine. Tú dices desde que el punto de vista técnico, yo sé que hay muchas áreas de mejora, pero ¿cómo yo puedo hacer que mejore? Dándole los datos. Claro. No es lo mismo decir, tú estás enfermo, yo sé que estoy enfermo, pero no sé lo que tengo. Ahora, si me hago el diagnóstico, el médico me dice, mira, véate un rayo X, hazte esto, lo otro. Yo te puedo dar algunos indicadores. Por ejemplo, yo pienso que el sistema educativo dominicano, nosotros tenemos un problema serio, y es que el sistema educativo dominicano no está basado en ciencia y en investigación. De hecho, ¿sabe cuántos son 500 millones del presupuesto? 0.000000016. O sea, nosotros deberíamos tener el 4% del presupuesto educativo en I+D por 10 años, para que nosotros entendamos lo que va a pasar. Claro. Yo te digo a ti, yo cada vez que voy a Nueva York, yo voy al Museo de Historia y voy a ver a Lucy Australopithecus afarensis. Que hay para ver a Lucy, el original, el primero de esa especie. Pero lo que hay del esqueleto, sí. Hay rutas secretas. Oye esa vaina, para ver el original. Hay una representación en el Museo de Nueva York, porque eso es el principio de la humanidad. Pero eso no tiene cabida en el sistema educativo. Eso no tiene cabida. O sea, nosotros estábamos ahora mismo conmemorando una Semana Santa. Y yo lo quiero decir con toda la responsabilidad. A mí no me importa lo que la gente piense. Nosotros tenemos 2025 años celebrando una muerte que no hay una prueba. No hay una prueba de que Jesús existió. No la hay. Y se para el país. Entonces tú eres físico. Y el universo y la realidad tienen sus leyes. Fuerte. Y nosotros en materia educativa no queremos aceptar eso. Nosotros tenemos la primera universidad de América creada por una bula papal y no se ha ganado un Nobel. Ni de literatura. Ni patente tiene. La UA no tiene patente, no tiene nada. Mínimo. Entonces yo te pregunto a ti, independientemente de la buena voluntad, si nosotros no... Es más, aquí no hay una institución pública, salvo el MESID, que tenga presupuesto para investigación. Lo hay.
Dígame uno, en materia de No lo hay, frontera, no lo hay, en no lo materia de seguridad, No lo hay. ¿cuánto se invierte? Que debe ser la base de la investigación. En materia de turismo no hay un peso en investigación. No lo hay en materia de turismo. En materia de remesa no se invierte un peso para saber qué va a pasar en el futuro con la remesa y nos da 10.500 millones al año. No hay investigación en República Dominicana. Entonces, lo que yo quiero decir es que independientemente de las buenas intenciones, el artículo 37 de la Constitución de Juan Bosch decía, la educación dominicana estará basada en ciencia, como quería Hostos. Ahora está basada ¿en qué? En creencia. En huelga de la ADP. En creencia. Por eso nada más se habla de... A confesionales es religiosa. Y que se lea la Biblia. Vinicius quería que la Biblia se lea todos los días en la... No la lee él. Que se lea se como despache una cultura. ley, no se despache una ley. Que se lea como cultura, que se lea como religión, pero no como educación, viejo. ¿Entiendes? Y termino con lo siguiente. La pregunta. Ahí voy. Elon Musk tiene una escuela para él, para sus hijos. Y para su... No es buen ejemplo. Espérate. ¿Cómo que no? No. Porque tiene Yo cuarto. en términos políticos no estoy de acuerdo con él, pero en términos De innovación científicos es el científica, arquitecto de la Claro. escuela. No, olvídate No, de eso. tecnológico, ¿Qué escuela tiene él? ¿Qué escuela? Tiene Es una un escuela, se científico. llama No. Ad Astra. Ad Astra es como, ¿qué significa? Como mirar las estrellas, algo así. Sí. Elon le dijo, ese sistema educativo no sirve. Yo voy a crear mi propio modelo de escuela. Y tiene una escuela personal, se llama Ad Astra. Tú que estás metido en el sistema, ¿tú crees que ese modelo educativo es viable? ¿Este que nosotros tenemos o tú crees que nosotros tenemos, tú que eres físico, que nosotros tenemos que basar la educación de los niños en ciencia? El IDICE, como un órgano técnico, basa su investigación en la ciencia. Claro. Yo como físico tengo bien claro que el desarrollo de la humanidad depende de la ciencia. Depende. De la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia te permite mejorar las cosas de manera objetiva. ¿Cómo eso se ayuda a que el estudiante lo entienda y lo incorpore en su práctica? Haciendo ciencia. No era que no el Haciendo estudiante, ciencia. el docente. Los niños aprenden haciendo ciencia. Mi hijo sabe muchísimas cosas de astronomía que adultos no lo saben. Yo estoy en esa vaina. Él conoce los nombres de muchísimos exoplanetas. Que ni yo lo sé, que alguna gente ¿Qué edad tuvo que tiene el niño? buscarlo. ¿Qué edad tiene el niño? 9 Alfa años. Centauri. 9 años. Pero la ahora, va a hacer la ciencia. pero perdón, Entonces- ahora permíteme esta pregunta, José, un de orden. Ahora te voy a hacer la pregunta mágica. ¿Está en una escuela pública? No, no está en una escuela Perfecto, pública. muchas gracias. Pero hubiera estado en una escuela pública y lo hubiera Sí, sabido porque lo ha aprendido de mí. y claro. Entonces, yo pero creo que- entonces, por eso que yo pero digo, entonces ahí tú hay le una estás cuestión de agregando país. un elemento adicional, que no es solo la ciencia, es que también los padres, como tu Sí, caso, tienen eso- un eso influye compromiso mucho. en que la gente que va a la escuela, perdón, José, pues yo te oí, que los niños también aprendan. Y hay muchos ejemplos de eso, porque realmente la escuela no está para educar, la escuela está para instruir. La Doctor, educación en su yo casa. quiero su Algo opinión sobre que esto. me doctor. gustaría aclarar. Escuche esto primero, doctor, que me gustaría que usted lo escuche. En el 2009... estamos recogiendo ya En la el pregunta, 2009... porque tenemos que terminar. Escuchen esto. En el Falta un 2009, es un tuit. En el 2009 me resistí como ministro para aplicar la prueba PISA. En el 2015 advertí al presidente Medina sobre su inutilidad. Conforme a un estudio comparado con las nacionales y regionales, Voy a hoy decir le quién reiteramos, es bulto y botadera de dinero. Adivina, José, Bien, ¿quién Melanio. fue? Melanio Paredes. Paredes. ¿Qué opinión le merece? En español, Melanio dice que eso es botar dinero. No, yo le voy a dominicano. agregar algo a eso de Melanio. La prueba PISA aquí es como agarrar a ¿cómo Vamos se a llama? invitar a Melanio a La hablar de corredora, ¿cómo se llama la corredora? Mary Lady. Marilady Marilady Paulino, Paulino. tú la estás poniendo a competir con una chica Conmigo, de que no un corro liceo nada. de Villafaro. Sí, pero ¿qué pasó? La correcta, Manca, ¿Pero manca, qué manca. pasó con Melanio Paredes, un gran amigo mío, con los textos integrados? ¿Qué pasó con los textos No, le integrados? Fue un visionario. Como Hasta la Giordano fecha. fue un visionario- Bruno lo y fue un puso. Bueno, visionario. pero perdón, para como ya sé que vamos casi a terminar con un dato alentador. Por ejemplo, en los resultados de la prueba PISA de Por fin. 2022, dice que alrededor del 13% de los estudiantes desfavorecidos de la República Dominicana lograron obtener un rendimiento en matemática en el cuarto superior. Estos estudiantes pueden considerarse, dice PISA, académicamente resilientes porque a pesar de su desventaja socioeconómica, han alcanzado la excelencia educativa, en el caso de ese porcentaje, un 13% que ellos señalan, con respecto a estudiantes que quizás tienen mejores condiciones económicas aquí mismo en República Dominicana, y ellos lo comparan con los demás países miembros de la OCDE,
que están en un 10%. Andújar, o sea que, llama a Cristal que Bueno. está ayudando. Vamos a ver. Bueno, No, para no. responder la No, primera no, Sí, pregunta. vamos a ver la pregunta de Melanio o de Félix. Yo no sé cuál de los dos fue. Bueno, ay, No, fue Yo- Melanio. Chismoso. El público, José, envíalo ahí, el Deja público. el Vamos chisme. arriba. Yo Deja el debo- chisme. el Tú vas a meter al medio público. este Debo hombre. aclarar lo Vamos siguiente. a facilitar una conclusión que nos quede a nosotros sobre la validez de ese proceso. Vamos arriba, vamos a pesar arriba. de las exigencias. PISA ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para muchos países. Que algunos países lo usen más que otros, eso es decisión de los mismos países. La opinión del exministro Melanio es una opinión, diría yo, que respeto, pero no la comparto porque PISA es una fuente de información para mejorar. La única forma de mejorar es sabiendo cómo estamos. No hay manera de tú arreglar, por ejemplo, un vehículo si tú no sabes lo que tiene. Claro. Hermano, yo Tú quiero... no puedes mejorar el sistema educativo si no sabes qué está pasando. Y eso solamente se hace con estudios. No se hace opinando o diciendo si sirve o no sirve. Tu juicio es que la validez es continuar en esa Y experiencia. que los políticos no lo han utilizado adecuadamente. Con perdón, ¿tú crees que el problema es? Hay que seguir legitimar y usando... seguirlo? Hay que seguir utilizando PISA. Yo Y te- es un complemento. por último de mi parte, Pero falta voluntad ¿cómo, política, ¿verdad? cómo Yo no he dicho eso. por último de mi parte, como ahora mismo todos los Es un benchmarks, técnico, señora, los no lo metan estándares en que eso. se utilizan para medir las capacidades comparativas de los modelos de inteligencia artificial, el promedio de los modelos de lenguaje grande están por encima en matemática del promedio de los humanos, no de los expertos en matemáticas, sino del promedio de la humanidad. Pero eso es cuestión de tiempo para que alcance el grado PhD en todas las áreas humanas. ¿Cómo la inteligencia artificial va a impactar el aula, dentro del aula? Y si tú crees que las pantallas deben quedarse fuera o deben estar, aunque con ciertas adecuaciones, dentro de los espacios de clase de las aulas, las pantallas. Una excelente pregunta. Hace tiempo que yo me hice esa misma pregunta y estuve indagando. Esto no tiene que ver con PISA, indagando sobre Esa tiene ese dato también. esa situación. Se está midiendo ahora. No lo tiene como pero bueno. Pero Tiene no- resultado de esos Vamos datos. a ver. Es contextual. No, recuerden que la correlación no es causalidad. Entonces no necesariamente significa algo. Pero sí se han hecho investigaciones serias. Por ejemplo, Suecia recientemente revirtió todas las aplicaciones de tabletas y computadoras en la ¿Tú ves, escuela. José? Porque detectaron que Es hubo que un PISA lo retroceso. Sí, sí. Un retroceso en lectura, escritura. Se ha demostrado que escribir a mano permite aprender más. Ay, Graimer. Y yo lo he vivido en mi experiencia propia. Yo soy de lo que digo. Como físico, yo leo las cosas y le entiendo rápido, pero cuando le escribo nunca se me olvida. Exactamente. Pero, Sí, sí. Entonces, por experiencia, La gimnasia lo ahí. que yo he escrito... Es una Cuando correlación. tú consideras escribir, manuscribir. Cuando tú Ah, tecleas, sí. No. cuando tú tecleas, no lo consideras escribir. tiene un efecto diferente. Es diferente el efecto. Es diferente. Está bien. O sea, realmente escribir a mano existe algunas neuronas que no están en el cerebro y esas neuronas están conectadas con las manos y los pies. Por eso, cuando uno aprende algo, muchas veces, si en el ambiente había un olor, ese olor te permite Te recordar fijas eso. la- Diferenciarlo, recuerdos. sí. Y así mismo En las pasa cuando manos- uno, por ejemplo, a mis estudiantes yo les digo, cuando estoy dando clases, ellos se quedan así con la mayoría. Y yo les digo, ¿por qué no copian? Ah, porque me dijeron que tengo que esperar a que usted termine para copiar. Omar, tú Y es dijiste lo que los- la evidencia demuestra que si ustedes copian mientras hablo, lo que ustedes copian lo van asociando con lo Pero que el problema es escuchan. que si yo me concentro en escribir, ¿cómo te escucho? Se pueden hacer las dos cosas. Al mismo tiempo. Es lo Tú que lo la vida- aprendes de Tomar manera nota, tomar como si nota. fuera un Sí, tomar dictado, nota, diría. porque en la Míralo de escuela esta no se manera. Ahora lo dictado. más pero es grabarte. Y después que yo te grabe, le digo a... No presta atención. A la inteligencia artificial, yo le pongo atención y lo grabo. El cerebro- y le digo, hazme un resumen. El cerebro es un músculo Entonces- vago. Si entonces- no lo activas, se Eso te Omar, hace daño, Omar, hace daño. tú hablas ¿Por de- qué? Porque Al niño no, yo tú eres un adulto ya. recuerdo No, cuando era tumba eso, niño, la luz. yo recuerdo que tenía de memoria más de 20 números de teléfono. Ajá. Sí. Ya yo nada Y más ahora me yo no sé ese daba de mi el mujer. mío y el de mi mujer. José, Entonces, Yo nada más me sé el de Mira, mi tú mujer, hablabas, se tú me hablabas olvida de, el de último las número. manos y los pies, de la conectividad que hay ¿no? con el cerebro. García Márquez escribía sus novelas, cuentos e historias descalzo. Bueno, pero lo que pasa es que ese cerebro que tú tienes y que él tiene y que yo tengo, que se llama neocorte, no siempre existió. Ese cerebro se construyó con el tiempo en un proceso evolutivo. Tenemos 3 cerebros, no 1, 3.
El cerebro de nosotros está dividido en 3 y representan diferentes etapas de la evolución humana. Y caminamos Así al como, cuarto, caminamos al cuarto. así como nosotros, este es un cuarto cerebro evolucionamos a la necesidad de escribir no siempre ha Él existido. hablaba Entonces, así como nosotros lo adoptamos, lo podemos evolucionar. Para- Porque en 5 años vamos a interactuar con las cosas. Se llama Loro Sin, Internet de las cosas, ¿no? ¿A ti te gusta leer las sobre los libros en internet? A mí me encanta acariciar un libro. Pero eso Siento, es nostalgia, siento con la hermano. civil lo entiendo más. Para corroborar lo que ustedes conversan sobre las pantallas, el informe de PISA 2022 Con esta terminamos, ¿eh? dice que no, yo tengo una preguntita para cerrar al final cuando lea esto. Dice que el 31% de los estudiantes aquí en República Dominicana reportó que se distrae utilizando los dispositivos digitales Sí. durante la clase. Tenemos un punto por encima de los demás países que están en 30% y otro 28% dijo que se distrae mirando a otros estudiantes utilizar sus dispositivos, lo que Sí. sumaría un 59% de distracción. Ahí está el problema porque el problema no es el dispositivo, el problema son las redes sociales, exacto. los gusanos de Los software contenidos que a te los que están atrapan accediendo. la atención de manera adictiva, no las pantallas, son los software. O sea, es el algoritmo de TikTok, es el algoritmo de No, no, Instagram, pero aún es el así, algoritmo José, de Twitter. José. No necesariamente la pantalla, ¿me explico? José, Porque si tú exacto. tienes una hay pantalla tabletas desconectada, que esa no te solo hace adictiva. José, oye lo que han definido los países desarrollados. Las tabletas que le entregan a los niños, que le entregaban antes, que solo tenía contenido de la docencia, del currículo docente, eso lo han sacado porque eso ha demostrado Tráemelo que... en el estudio. Pero lo acaba de decir. Yo te lo puedo Tráemelo, mandar. mándamelo. te lo puedo ¿Por qué? Porque yo lo que tengo miedo es que nosotros querramos educar a los niños del futuro como nos educaron a nosotros en el pasado, que son lenguajes diferentes. Claro. Esa es mi preocupación. Fafa, La contigo pregunta- sí pregunta cerramos. final. La conclusión final, oigan, ¿vale la pena que sigamos impulsando nuestro esfuerzo? Vale la pena. Omar Pérez ha estado con nosotros, gerente de la prueba PISA. La próxima vez.